Este tema está referido a la señal de rastreo de un pronóstico. Es importante tomar en cuenta que a medida que nosotros pronosticamos o proyectamos cualquier tipo de variable hacia el futuro, es necesario buscar medidas correctivas frente a cualquier tipo de proyecciones que se haga en el tiempo. Por esa razón es que la señal de rastreo es un número de desviaciones medias absolutas en la que el valor de la proyección se encuentra eh, por encima o por debajo de la ocurrencia real. Para ello necesitamos utilizar algunos indicadores importantes que sirven de base para poder saber si el pronóstico es objetivo y de alguna manera poder tomar medidas correctivas hacia el futuro. Dentro de estos indicadores tenemos la media absoluta de desviación y la señal de rastreo TS. En la práctica, un pronóstico perfecto es imposible y por tanto el tomador de decisiones sabe que debe luchar con un grado de error. Por tal motivo, se pueden identificar dos tipos de errores, error sistemático y error aleatorio. Cada uno de estos tipos de errores son importantes analizarlo a fin de poder evaluar la tensión sobre todo del modelo y poder de alguna manera buscar soluciones óptimas frente a diferentes variables que tengamos que proyectar hacia el futuro. Dentro de estos indicadores tenemos el MAT, error absoluto medio. Este MAT proporciona una medición del error promedio del pronóstico, es decir, quedando de antemano una relación que existe entre la suma del valor real, o sea, la demanda real, menos el pronóstico en términos absolutos y dividido por el tamaño de la muestra. Por otro lado, el otro indicador es la señal de rastreo, que mide las desviaciones del pronóstico respecto a la variación de la demanda. Como se puede observar, existen dos fórmulas importantes que ayudan a lograr un mejor rastreo del pronóstico determinado y por ende nos ayuda también a fortalecer las, las variables que han sido pronosticadas y obviamente encontrar una solución que sirva para los intereses de la organización. Aquí tenemos una métrica de elementos que son importantes, donde esta tabla nos muestra cuáles son los parámetros más importantes y cuáles son las medidas importantes de ese rango. Por ejemplo, si la señal de rastreo es más menos 1, esto representa un 57.62%. Si es más menos 1.5, el valor del rango será 76.98 y así en forma análoga. Si tenemos más o menos de 4, tendremos un 99.6% de rango. Veamos dos casos. El primer caso está relacionado con una muestra cuyo pronóstico está efectuado para los 6 primeros meses del año 2022. Y dice que en un negocio dedicado a la venta de artefactos del hogar, junto con las ventas reales en dichos periodos, se desea evaluar el desempeño de su pronóstico de ventas y sirva para poder conservar los límites aceptables de las cuales se muestran a continuación. Las ventas reales aparecen ahí, ¿no? En cada uno de los periodos, del primero al sexto. Estas ventas fluctúan de 700, 760 hasta 950 y de la misma forma el pronóstico. Para poder aplicar el método de la señal de rastreo, es necesario tomar en cuenta algunas condiciones. Primero, una vez que nosotros hemos enlistado la demanda y haber determinado el pronóstico por cualquier método, ya sea método simple, método de promedio simple, método promedio doble o método suavizado, cualesquiera de estos métodos sirven de base para poder plantear el pronóstico que deseamos, obviamente, hacer o rastrear dichos resultados. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es restar la demanda menos las ventas pronosticadas, por ejemplo, 700 menos 660 y nos da una desviación o error de 40. La segunda, el segundo periodo, 760 menos 840 nos da un error negativo de 80. Y así en forma análoga en cada uno de los periodos.
Acto seguido, elaboramos una desviación acumulada de los errores que hemos obtenido en el caso anterior. Así tenemos, por ejemplo, el primer periodo, la desviación acumulada es 40, la segunda es 40 menos 80, nos da menos 40 del segundo periodo con respecto al tercero, tendremos menos 40, más 30, tendremos una desviación acumulada de menos 10. Y así bajo las mismas condiciones. Luego hallamos el error absoluto eh, en términos, digamos, absolutos. En este caso, decimos 40, 80, 30, los errores o la diferencia que hemos obtenido entre el valor real, la demanda real y el pronóstico se encuentran en valor positivo. Luego procedemos a acumular la desviación absoluta acumulada. 40 en el primer periodo será 40, en el segundo será 40 más 80, 120, en el tercer periodo será 120 más 30, 150 y así en forma sucesiva. Luego calculamos la desviación media absoluta. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente eh, dividiendo, en este caso, por ejemplo, la desviación acumulada 40 sobre la desviación absoluta 40 y nos da la desviación media de 40 en este caso. Y así, bajo ese mismo criterio, procedemos a calcular el rastreo. El rastreo se calcula simplemente dividiendo, en este caso, la, la desviación acumulada sobre la desviación media absoluta. 40 sobre 40 nos da 1. Menos 40 sobre 60 nos da menos 0.67 y demás dígitos. El tercer periodo, menos 10 sobre 50 nos da menos 0.20. Y así en forma análoga en los demás periodos. Como se puede notar, una vez realizado la señal de rastreo, pues procedemos a graficar para ver el control de rastreo y de qué manera se ha movido o se ha desplazado, en este caso el pronóstico, en relación a la demanda real. Y encontramos que existe obviamente un patrón de comportamiento que se desplaza de menos 2.25 hasta 1. Entonces podemos llegar a la conclusión de que este pronóstico sí es posible llevarlo a cabo, es aceptable y por lo tanto es válido para cualquier tendencia futura. Veamos otro caso. Se trata entonces de la demanda mensual de la compañía Rocky, de la cual se encuentra programadas desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre. Las unidades vendidas en el mes de mayo de 100, junio 80, julio 110, agosto 115, septiembre 105, octubre 110, noviembre 125 y diciembre 120. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar el pronóstico. En este caso he usado el pronóstico relacionado con el método de suavización exponencial. Para poder aplicar el método de suavización exponencial, lo primero que tengo que hacer es hacer uso de esta fórmula. En esta fórmula podemos nosotros determinar cuáles, cuáles son las condiciones para poder determinar el pronóstico y en qué medida podemos establecer el error. En este caso, podemos observar que en el pronóstico se ha utilizado un proceso, digamos, aritmético, donde el valor de alfa, que es igual a 0.2, se multiplica en este caso por la demanda más el complemento, que es 1 menos 0.2, que es el valor de alfa, y a esto lo multiplicamos por la proyección del periodo anterior. Y así vamos a encontrar, como este caso, estos valores. En este caso nos saldrá 96. En el siguiente periodo, mes de julio, hacemos lo mismo. Utilizamos el mismo procedimiento, la misma tasa, 0.2 por, en este caso, la demanda, más el complemento y multiplicamos al mismo tiempo por la proyección del periodo anterior. Aquí podemos verlo un poco más claro y podemos notar que lo que se ha hecho es simplemente seguir las reglas del método de suavización exponencial que ha permitido encontrar un pronóstico que sirva de base para poder llevar a cabo el rastreo.
A simple vista podemos notar en el pronóstico, por ejemplo, 2, nos da 98.8, que sería el pronóstico del periodo del mes de julio. ¿Cómo obtenemos esto? Multiplicando, en este caso, el valor de alfa, el coeficiente alfa, multiplicado por la demanda del periodo de julio, que es 110, más el complemento 1 más menos la tasa, que en realidad es una tasa, multiplicado por la demanda, el pronóstico del periodo anterior, que es 96, y de esta manera vamos a encontrar el pronóstico no deseado que corresponde al mes de julio y que es 98.8. Y así en forma análoga procedemos para cada uno de los periodos que se han establecido. El gráfico que se presenta nos muestra una forma de suavización que ocurre en este caso para este problema, donde podemos llevar a cabo un análisis bastante directo, ya que el proceso de suavización está permitiendo menos riesgo y menos desbalance en lo que concierne a la influencia que tiene la demanda en el tiempo. Luego hemos practicado en base a ello, hemos practicado el- el rastreo del pronóstico. Para ello hemos utilizado el mismo procedimiento del caso anterior y lo que hemos hecho es simplemente primero calcular la diferencia entre las ventas reales y el pronóstico, que sería el error. En este caso, algunos valores del error saldrán negativos y otros positivos. Ejemplo, el segundo periodo, 80 menos 96, nos da menos 16. En el tercer periodo, 110 menos 99, 11.2. Y así en forma análoga hasta encontrar este indicador. Posteriormente, se ha venido realizando el mismo proceso hasta poder llegar a encontrar el rastreo, ¿no? El error absoluto que hemos calculado, que no es nada menos que el valor que hemos obtenido a través del el error, lo único que hemos convertido en valor positivo, aplicando el valor absoluto en cada uno de estos errores. Posteriormente a ello, hemos calculado la desviación media, que se obtiene prácticamente eh, tratando de buscar que cada uno de estos elementos por cada periodo tenga una desviación media absoluta, de la cual va a servir de base para poder encontrar estos periodos. Para ello, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos simplemente dividido la desviación media sobre el periodo. 16 sobre 2 nos da 8, 27 entre 0.2 entre 3 nos da 9.07 y así sucesivamente. Finalmente, el rastreo se ha obtenido dividiendo la desviación acumulada sobre la desviación media. Es decir, por ejemplo, en el segundo periodo, menos 16 entre 8 nos da menos 2, en el segundo 4.8 eh, dividido entre el 9.07 nos da menos 0.53 y así sucesivamente hasta el último periodo. Finalmente, el rastreo consiste precisamente en determinar, en algunos casos se acerca de una tendencia obviamente positiva y en otros, de algunos periodos, la tendencia negativa. Finalmente podemos llegar a la siguiente conclusión, que analizando el pronóstico se puede concluir que la tendencia de la señal de rastreo ha proporcionado información importante para el control del pronóstico, mostrándose una tendencia positiva. Por consiguiente, el modelo pronóstico es